Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Conversando con. En este capítulo continuamos con una temática oscura y es por eso que vamos a hacer un repaso por el cine del terror, enfocados principalmente en los géneros de slashers y películas de falso documental. Para esto cuento con la presencia de un fanático del cine del terror, Bartolomé Reus, quien nos contará más en profundidad acerca de estos temas. Por favor, Barto, ¿te puedes presentar para las personas que no te conocen? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Bartolomé Reus, me dicen Barto, como el Barto. Y bueno, yo soy un aficionado, fanático del terror desde muy chico. Soy adicto al cine de terror y siempre ha estado muy presente en mi vida y lo busco. Soy fanático de todas sus expresiones y tipos, entonces en ese sentido ha sido como lo que más he visto a lo largo de mi vida. También soy publicista, soy músico y a veces también soy actor. Y Excelente. hoy les vengo a hablar, para que hablemos en verdad un poco sobre dos géneros en particular que yo creo que son de mis favoritos. Primero el género de los slashers y después el género del falso documental. Perfecto. ¿Cuándo tenemos una nueva canción tuya al aire? Prontito ahora en agosto, a finales de agosto, vamos a sacar una canción nueva. Buena. ¿Viste? Lo anuncian ahí los bomberos, los pacos, no sé qué son. Sí. Está sonando ahí la bocina heavy. Pero sí vamos a tener pronto temas. Así que, no, acá ni pueden escuchar toda mi música en Spotify. Tengo videoclips en YouTube. Sí, voy a dejarle el link en YouTube y en y de Spotify Sí, para que los gracias. pasen a ver. Tiene muy buenas canciones, Gracias. así que sí Gracias, hay Nacho. que difundirnos. Y no es porque sea mi cuñado que dice que mis canciones son buenas. No, no, Así si yo que, la vi, YouTube me la recomienda porque me dice, oye, yo sé que tú escuchas todo esto, te la recomiendo nuevamente. Y es verdad. ay, Ya, pues démosle. Yo creo que partamos con los slashers, que es lo que más me gusta. sí. Yo diría que en general. Y veamos un poco cuál es la definición, yo creo, de por qué hace a una película que sea slasher, porque hay mucho, como quizá a veces mal utilizado el término. No sé si siempre está claro qué es una película Claro. slasher. Mira, hay hartos puntos en común que marcan lo que es un slasher, pero hay hartas películas que son catalogadas de slasher que muchas veces no cumplen con algunas de las características, pero cumplen con varias. Entonces, dentro de mi investigación acoté varios como características que sí o sí tienen que estar dentro de una película para considerarse un slasher, por así Ujú. decirlo. Bueno, de partida quiero hablar un poco del origen de la palabra slasher, de dónde sale, proviene en el fondo del anglicismo slash, que en su traducción más simple es corte, Claro. simplemente. Que es algo que es bastante recurrente en las películas porque, por si no lo sabían en los slashers, hay mucha sangre, muchas muertes, cortas y precisas, y la presencia de armas, de armas blancas principalmente es bastante bueno, otra de las principales características de este subgénero es la presencia de un psicópata o un ente Claro. que mata brutalmente a adolescentes y jóvenes que estén principalmente teniendo relaciones sexuales o consumiendo drogas. Entonces, básicamente, estos psicópatas son como, no sé, tienen una mentalidad como Observadores. de una vieja puritana de la UDI, básicamente. Es como una Claro. Jacqueline Van Rieselberger, pero con un Claro. machete. Claro, como, oh, van a aprobar hasta la sacada del 10% de la FP, Hay ya, que es más o menos apuñalarlos. parecido. Hay que apuñalarlos, claramente, exactamente. O simplemente hacer un golpe de Estado. Claro. Claro. ¿Tendrá alguna explicación de por qué ¿Por qué está salió claro? eso? O habrá partido una Ya, así y le gustó? es que claro, lo que pasa es que el género slasher se fue construyendo con los años. Entonces, bueno, y más adelante voy a explicar un poco cómo se Sí. fue dando esto. Bueno, pero otras, para seguir dando algunas características Ujú. que no son menores dentro del género. Que por ejemplo hay unas más específicas que son que el asesino muchas veces tiene un motor de venganza, en la Ujú. mayoría, no en todas. Hay algunas que simplemente lo hacen porque están literalmente cagados de la cabeza nomás y quieren ver correr sangre. Los asesinatos, esto yo creo que es algo que es muy puntual y con esto sacamos a muchas películas del espectro, es que los asesinatos son bastante rápidos y sin recurrir a la tortura. Entonces, Ah, Viernes ya. 13, por ejemplo, sí entra en la categoría de slasher, porque Viernes 13 literalmente Jason mata y mata bastante rápido sin la Claro, necesidad de tortura, y películas como El juego del miedo, o en claro, inglés claro. Saw, no entran en esta categoría.
que eso yo creo que es un punto bastante importante a destacar, sobre todo porque hay hartas películas que uno podría considerar dentro del espectro, pero poniendo este punto, que yo creo que es bastante esencial dentro Sí, del separa, subgénero, divide muy bien. exactamente, hay hartas películas que quedan fuera. ¿Cuál más? A ver, por ejemplo, otro es el arma, que generalmente estos asesinos tienen un arma como característica, que son cuchillos, generalmente machetes, sierra eléctrica, estrictamente. Claro. Es raro, yo no he visto ninguno hasta el momento que se usen armas de fuego, por ejemplo, Sí, eso jamás he estaba visto a pensando. un... No se usan armas de fuego en el slasher, no hay alguien con pistolas o con fusiles o con metralletas, sino que se usan armas más rudimentarias como un machete o lo más elaborado que podrías encontrar en una sierra eléctrica. Claro. Eh, Otra que yo encuentro que es, no sé si es una crítica a la sociedad de esa época que se empezó a generar eso, pero es la ausencia o la incompetencia o estupidez de los adultos presentes en estas películas que Sí, prácticamente son demasiado estúpidos, a veces más estúpidos que los mismos adolescentes que salen en la película. Y entonces dejan a los padres, a los pacos, a los sheriff, a todas las personas como una tropa de imbéciles, literalmente sí, inútiles. inútiles totalmente. Y si es que hay alguien que es un poco más clever, generalmente muere. Entonces, Claro. los adultos generalmente quedan un poco fuera de este subgénero, generalmente. Y otra que es muy curiosa y casi obligatoria es la presencia de la Final Girl, que se llama, que es el Es eso concepto mismo de te iba a esta, preguntar. la chica final. Sí. Claro, que este concepto, que yo lo voy a profundizar más adelante, porque lo que pasa es que todos estos conceptos que te estoy dando son lo que se fueron generando con los años, que fueron lo que Ujú. construyeron el slasher, y voy a explicar de por qué se fueron generando y cuál es la razón, y en qué Bacán. película puntualmente esta característica se potenció o se creó. Ujú. Bueno, y para eso tenemos que sumergirnos un poco en el fondo, en la estructura de la historia del slasher. El slasher, yo te diría que hay cuatro eras que son súper importantes. Ya. Primera, que es el origen, después viene la era dorada, la nueva generación y la última que es la generación de las series o de los remakes. Ah, ya, la peor. Yo te diría que la peor es la de los 90 objetivamente, pero claro, Ah, si hablamos ya. creativamente, yo creo que creativamente la más mala, por así decirlo, es la actual, Ujú. porque en el fondo no hay nadie aportando nuevo en el género. Claro. Bueno, los orígenes Pero se vamos en orden. remontan. Sí. Sí, partamos primero por el origen. El origen se remonta a los años finales de los 60, principios de los 70, Ujú. en donde el cine de terror pasaba por un... nos dio muy buenas películas, principalmente destacando dentro de estas dos películas que fueron el puntapié inicial antes de empezar los slashers, que fueron como que empezaron a hacer como los pequeños pasos para poder generar este subgénero, que fueron dos películas, Peeping Tom y Psicosis. Ah, ya. Ya, Peeping Tom es una película de Michael Powell que se lanzó el año 1960 estrenada. Es una película inglesa que se trata sobre un cineasta que es boyerista que mata a sus víctimas a través de un cuchillo escondido en su trípode de su Wow. cámara y de paso aprovecha de hacer un documental con el registro que va haciendo de las muertes de sus víctimas que está escondido. En el fondo, claro, el modus operandi que tiene él es matar y filmar al mismo tiempo. Claro. Ya, lamentablemente esta película estuvo muy adelantada a su época. Comprendamos que finales de los... Claro. el año 1960 puntualmente, mi gente. Antes, en el fondo estamos hablando de hace más de... son como 50 años ya, pues. 70 ¿No? diría yo. 70 años. 70. Entonces, Caleta. o sea, claro, mira, ni siquiera acá en Chile estaba onda, nada, nada. O sea, no estaba pasando nada en el mundo. En la revolución hippie ni siquiera estaba empezando. La revolución sexual tampoco, entonces prácticamente fue muy mal criada, la hicieron bolsa y le fue pésimo. De hecho, fue el fin de Michael Powell, o Michael Powell, no me acuerdo cómo era precisamente la pronunciación de su nombre. Y fue hasta 20 años después que esta película fue rescatada por Scorsese mismo, que la Ujú. reconoció como una película muy importante y mucha gente ha llegado a nombrarla como una de las películas más importantes del cine inglés de toda la historia. Wow. A ese nivel de importante, pero en su época le significó la muerte a la carrera de este pobre cineasta Me imagino. por ser demasiado avanzada su época, porque literalmente hizo un slasher antes de los slashers. Sí, eso es Claro. lo heavy. Pero tampoco se le puede llamar un slasher porque hay que precisar que los slashers tienen que nacer post los 70, pero por una razón que yo voy a dar después más adelante. Ujú.
que es por un tema de influencias. Bueno, Oye, pero paralelamente, ¿mm? Sí, sí. antes, podríamos decir un poco que las películas como... O sea, las películas que se basan en películas snuff, no las verdaderas películas snuff, también se podrían Ajá. considerar slashers. No, porque los snaps son, de hecho, tienen una parte más documentativa, entonces no Mm, entra en el formato. El snap es es otro subgénero, ya, tiene otras características, entonces perfecto. no se tiene que, entonces no se tiene que mezclar con esto. Claro, son brutales, sí, pero Claro, aparte tienen, pero tienen tortura, así que quedan fuera. ya. Así que no pueden estar dentro de la categoría. Y Ujú. bueno, paralelamente, en el mismo año se gestó una de las películas más importantes y más influyentes de todos los tiempos, que fue la mismísima Psicosis de Hitchcock. Que, bueno, yo creo que no es necesario profundizar mucho en la trama, porque yo creo que todos por lo menos sabemos un poco la historia de lo que, de lo que fue Psicosis y de Claro. lo que es Norman Bates y la construcción del personaje. Y el típico chan, chan, chan. Claro, pero claro, de hecho eso es algo que puntualizo muy importante porque acá hay tres elementos de esta película que fueron fundamentales para influenciar al slasher, que fue que se generó una simpatía hacia el asesino, Claro. que eso es algo fundamental, el uso de la sexualidad y lo de la música, que claro, que es algo que va más allá del género de slasher, pero es algo que es muy característico, porque generalmente todos estos asesinos tienen alguna canción o tienen algún arreglo musical con el que se relatan en el fondo que van a aparecer o que están en el fondo funcionando, como en Viernes 13 Claro. o en Halloween, Sí, po. en Pesadilla, en todas esas películas siempre hay un motor sonoro, en Scream también, entonces hay varias películas que se influenciaron después más adelante en esto con o sin quererlo. Y bueno, paralelamente, en 1963, en Europa, pero más específicamente en Italia, surgió Ujú. un subgénero del terror llamado el giallo. ¿Qué es el giallo? Bueno, en un tono un poco más simplista, porque no quiero profundizar mucho en esto, porque podríamos hablar otro podcast Claro. perfectamente de este subgénero. Es una especie de thriller onírico en donde se resalta la violencia y la sexualidad. ¿Te Ya. suena conocido eso? Es bastante parecido al slasher en algunas cosas. Y claro, teniendo esos tres puntos, y por eso también yo hablé también que es necesario que sea después de los 70 porque justamente el giallo italiano fue muy importante para poder influenciar a los slashers, ¿cachai? Ah, Entonces, por eso Peeping Tom no podría ser un slasher. claro. Pero, Siendo, ¿en qué siendo año surgió eso? el giallo italiano en Sí. el 63. Ya. 63. Y bueno, fue una de los. Y teniendo esos tres ejes que te dije yo en Estados Unidos, Italia e Inglaterra, más adelante, bueno, moldearon todas estas películas, por ejemplo, las características principales del psicópata y del género, de donde salieron, ya nos saltamos ya a los 70, Ujú. las influencias para gestar en 1974 dos películas muy importantes para este subgénero que fueron las primeras que dieron el puntapié inicial, son consideradas las primeras slashers, que son Ya. La Masacre de Texas y Black Christmas. Y Ah, de ya. esas voy a hablar, que esas son los primeros slashers oficialmente. La Ujú. Masacre de Texas puntualmente es la primera. Esa es la madre de Claro. todos los slashers. Yo la encuentro bien Ya brutal es para su heavy, época. o Sí. sea, sí, Brigio, o sea, bueno, quiero añadir que todas estas películas, la mayoría estuvieron censuradas en Chile, la gran mayoría. Wow. Sí. Todas las que acabo de mencionar, salvo Psicosis, no se pasaron por Chile puntualmente porque, como algunos saben, la mayoría, después del 73 vivimos unos tiempos Un bastante periodo oscuros en complicado. Chile. Claro que les espantaba que alguien saliera matando con una sierra eléctrica, pero no les espantaba matar gente en la calle. Claro, tirarlos Una por los dicotomía helicópteros. bastante, claro, una dicotomía bastante especial. Entonces, La Masacre de Texas, que es una película brutalmente buena, no vio la Literal. luz en Chile y Black Christmas tampoco. La masacre de Texas puntualmente de Toby Hooper de 1974 tiene la característica primero que todo que fue independiente. Fue una película Mm, independiente con un coste de producción de $140,000 solamente.
Se lo Solamente gastaron en 140 millones de dólares. Se lo gastaron en la sierra y se acabó la plata. Sí. Claro. Pero, ¿sabes qué? Logró reunir la suma de 30 millones de dólares solo en Estados Wow. Unidos. O sea, es un éxito monumental y Heavy. arrollador para la época. Porque, claro, ahora 30 millones es una película súper poco, pero en esa época es muchísima plata. Y más para Los un volúmenes, independiente. sí, porque, y sobre todo por un independiente, pero para que nos hagamos una idea, las sumas de plata de ahora, Ujú. o sea, para que nos hagamos, las sumas de plata de ahora son brutalmente más grandes de las de antes, porque $1 millón, recordemos que no es lo mismo $1 millón de ahora que Claro. $1 millón de antes. Sí. Y bueno, esta película era tan violenta que bueno, fue censurada en muchos países, como ya había mencionado, como el mercado británico. O sea, en Inglaterra esto no se vio, por ejemplo. Y Me aún así imagino. le fue brutalmente bien. O sea, es una película que marcó la historia y bueno, no sé si algunos la conocen, pero voy a hacer una pequeña reseña que narra la historia de dos hermanos que junto con sus amigos viajan a Texas con el fin de revisar las tumbas de unos parientes que tenían ahí ellos, que fueron saqueadas, que en el fondo ellos se enteran a través de la radio, pero caen en manos de una familia muy peculiar, cuyo más destacable integrante es el icónico Leatherface. Leatherface, sí, cuya máscara está hecha con rostros humanos. O sea, No podía comprendamos ser en más. el... No, claro, no podía ser más violento. Comprendamos el año en que se hizo esto, porque claro, ahora uno piensa año 2020 y eso es nada, o sea, Claro. no causa el mismo impacto, pero fue tanto que finalmente esta película tuvo 4 secuelas, un remake y una precuela. O sea, para que Sí, se po. hagan una idea, se logró hacer una saga a través de esto, pero eso fue posterior, porque eso es más... quiero aclarar que todas estas sagas que salieron de los slashers son posteriores y nacen por otra película que voy a mencionar más adelante. Pero hay rescatable esta película porque acá surgen 4 elementos que conjugan el slasher principalmente. De aquí sale la ideal de los adolescentes tontos, el asesino psicópata y el arma peculiar, que son Mm, 3 elementos muy fundamentales dentro del slasher. Así que fue muy importante en ese sentido. Bueno, no, paralelamente en y es Canadá, heavy. sí es heavy, La Masacre de Texas yo creo que es una peliculaza, más allá de que te guste o no el terror, yo creo que Sí. es algo que uno tiene que ver, que es histórico. Al igual que la siguiente película que voy a nombrar, que yo creo que también ha sido bastante ninguneada, pero afronta el slasher desde otro punto de vista y es del mismo año, de 1974, pero nació en Canadá esta película y se llama Black Christmas de Bob Clark, Ujú. que narra la historia de un grupo de mujeres pequeñas, universitarias, de una residencia universitaria, que las van matando una a una, atormentándolas primero a través de un teléfono. ¿Cachai? Todo esto pasa dentro de Ah, una la casa. Scream, ya. Exactamente, de hecho, qué bueno que lo mencionaste, Nacho. Scream, de hecho, se basó en esta película en muchos aspectos porque, Mm, de partida, la llamada por teléfono es un elemento que agregó esta película dentro del claro. género, de subgénero. El misterio de la identidad del asesino. Al igual que Scream, no se sabe quién es el asesino hasta el final de la película. Y la Mm. decisión de proporcionarle una fecha determinada, que eso yo creo que también es muy importante porque hay muchas películas slashers que se agarran de esto. Halloween puntualmente, My Bloody Valentine, entre muchas otras fechas que agarran la Navidad, que agarran el Día de los Ah, Inocentes, ya. Año Nuevo, claro, eso también fue muy fundamental. Entonces, estas 2 películas sentaron las primeras bases de los slashers. Y donde también se dieron 2 estructuras muy distintas, porque La Matanza de Texas nos da una estructura donde uno iba al peligro. En el fondo, estos adolescentes iban a un lugar malo. En cambio, Black Christmas te llevaba el peligro hasta tu propia casa. Claro. Entonces fueron 2 tipos de narraciones distintas dentro del mismo género, sin saber que estaban dentro del mismo género, que articularon cosas bastante similares, pero al mismo tiempo desde una manera distinta. Que esto de los años venideros, en el fondo fue lo que gatilló la creación de varios slashers. A diferencia de lo que muchos creen, en el año 1975 sí se hicieron slashers, el 76 también se hicieron slashers, el 73 también se hicieron slashers, pero el problema fue que en 1978 hay una película que lo cambió todo, que fue la película que revolucionó el género y por eso todas estas películas que pasaron entre La Masacre de Texas y Black Christmas pasaron totalmente desapercibidas, que es la película Halloween de York Carpenter.
Claro, esta película, ¿por qué es importante? Y por qué yo creo que es muy importante mencionarlo, porque fue la película que definió el concepto de la Final Girl y lo Mm. popularizó. Esa Aquí ya fue la... estamos como en la era dorada. no, o sea, claro, este es el inicio. Lo que pasa es que la era Ujú, dorada puntualmente es de los 80, pero este es el ujú. principal Ah, hincapié. claro. Sí. Esto no, lo que pasa es que la era dorada lo marca otra película más que esta. Ya. Esta es la primera, esta es la película que consolida el slasher. Esto ya es como esto, lo que es Esto un slasher es totalmente, claro. esto Tú esto googleas es. slasher y llega ya a esto. Exactamente. Y bueno, la Final Girl se popularizó mucho este concepto aquí y fue puntualmente por el papel que interpretó Jamie Curtis como Laurie Strode, que es la Final Girl por excelencia. Y bueno, ¿qué es la Final Girl? Que yo creo que eso es una pregunta que mucha gente tiene. Claro. La Final Girl, que quiero puntualizar que es un concepto bastante patriarcal, eh, que eso es lo que en el fondo lo que se define, que se entiende como una buena chica, que es virgen, estudiosa, no fuma, no toma, no carretea, se viste recatada y no cae en las malas andanzas de las personas que lo rodean. O sea, finalmente es una mujer Un intento de bastante, monja. claro, bastante recatada, bastante conservadora. Y eso es la Final Girl. Y bueno, la Final Girl se crea con el fin de que te encariñes con alguien en la película, porque lo que pasa mucho con los slashers es que uno se pone de parte del asesino. Sí, po. Porque son tan estúpidos y tan idiotas que dan ganas que maten a las personas. Sí, po. Y eso yo creo que es algo que es puntualmente importante, pero eso no tiene que pasarte con la Final Girl. O sea, si tienes una Final Girl que quieres matar, entonces está mal hecha tu Final Girl. Mm. Porque generalmente es la única que no muere y siempre sobrevive ante un grupo de amigos que mueren generalmente antes o después de tener sexo. Generalmente. Es como... De hecho, eso pasa en Halloween Sí, principalmente. po. Y de hecho, ellos fueron los que inventaron la regla de que si tienes sexo, mueres, básicamente. Ah, De ahí nace también eso, que es algo que es muy importante. Eso también Halloween también da ese punto importante también en los slashers. pero acá es casi como, o sea, no, como le explico que quiero llegar a que en Viernes 13 hay como, es como parte del argumento de la película el hecho de que tengan sexo y mueran. Acá, acá fue como coincidencia, por así decirlo. Sí, yo creo que igual fue un poco coincidencia, pero pasó harto. No sé si fue por la idea de generar polémica, pero acá, claro, acá sí, pero acá igual mueren en ese contexto. Pero acá Sí, fue la po. primera película en que se instauró eso. Y bueno, también otra cosa que se instauró en esta película es el concepto del asesino en serie con ciertos matices sobrenaturales, ¿ya? Mm, En donde el icónico Michael Myers se construye como un ser imparable e sí, po. indestructible. ¿Y aquí voy con eso? No es que sea un ente del espacio, sino que en ese momento, hasta ese momento solo tenemos asesinos psicópatas, pero en Halloween llegan más lejos porque Michael Myers no siente dolor, no siente la necesidad de correr para alcanzarte porque tarde o Claro. temprano lo va a hacer igual. Y acá se mostró, y yo creo que acá es la gran virtud de Halloween, que se mostró el potencial del slasher y fue alabado por la crítica porque fue algo muy revolucionario y llevó años más tarde que surgieran las películas que cambiaron el género de terror por Ujú. siempre. Y esa película puntualmente es Martes 13. O sea, Viernes 13, Viernes perdón, que 13. me confundí porque Martes Sí, 13, pues que en para los que no en saben, algunos en algunas países, partes, sí, po, sobre todo acá, se le tradujo como pusieron Martes martes 13. 13. Sí. Martes 13 fue la película que lo cambió todo, ¿ya? Mm, Y marca el puntapié de la era dorada, de los 80, donde nacieron películas, para que se hagan una idea, de películas muy importantes dentro del género como Pesadilla en la calle Elm, Prom Night, eh, Viernes 13 mismo, la saga completa de Viernes sí, 13, po. para ser más exacto. Chucky, o sea, tenéis un montón de películas e innumerables secuelas de cada una, al más puro estilo de Rápido y Furioso. Eh, Sí, no, sí, es increíble cómo se fueron degradando. De hecho, en la misma no, Halloween después salieron con rituales satánicos, no, pero como lo que pasa es con que voy a hablar espíritus. de eso más adelante. Ah, ya, Lo que pasa es que las secuelas algunas sirvieron y otras no. sí. Y eso también es algo muy importante a destacar. Y muchas veces como que la siguiente Y secuela ahí, ignoraba la secuela anterior y... sí, yo creo que y ahí nace la virtud de Viernes 13, ¿eh? Porque Viernes 13, a pesar de tener, porque no lo sepan, Viernes 13 tiene 10 secuelas. 10. Sí,
Sí, yo las Ya, vi y todas esas en 10 el Te lo resumo. claro, y esas 10 secuelas lo que tienen, yo las he visto todas completas. Wow. Ya, Hasta pero Freddy en el espacio. O sí, sea, Jason en el es espacio. Jason X, Jason Sí, X Jason se X. llama. Ya, pero eso ya voy a hablarlo más adelante porque son curiosidades de los 90 eso más Sí. que principalmente. Pero quiero puntualizar que la gracia que tiene Viernes 13, a diferencia de Halloween con respecto a su saga, es que Viernes 13 evolucionó y no fue haciendo un refrito de su otra película. Esa es la diferencia. Mm, Fue aportando cosas nuevas, pero no cayó en en transgredir al personaje ni a la película. claro. ¿Se entiende? A diferencia de Halloween, que no entendieron esto. Porque el tema es que, porque Sí, también es po. muy importante. Es que déjame terminar el hilo porque Ujú. yo quiero profundizar de esto más adelante. Pero la gente empezó a hacer sagas después de que justamente Viernes 13 empezara a hacer sagas. Y por eso es la Ah, película más importante de los slashers, porque es la que lo convirtió en un boom, claro. Viernes 13. Pero bueno, acá también en esta época se dieron personajes muy icónicos, como Freddy Krueger, que es mi favorito, Jason y, bueno, Chucky también, si es que uno quisiera nombrar más. Pero principalmente se dieron a los rostros principales del terror. Si uno habla de terror, son estos personajes que se tienen Sí, po. inmediatamente a la cabeza. Eh, Después de Personaje de Drácula, Halloween típico. claro, después de Frankenstein, lo que se tiene a la cabeza, ¿quién es? Jason, Freddy Claro. Krueger, Michael Myers. Entonces, es una época muy icónica en el terror y el terror giró en eso en torno en todos los 80 principalmente. Bueno, volvemos a Viernes 13 de Sean Cunningham, que se estrenó en 1980 y acá se llamó Martes 13 por un tema obvio, que acá el Día de la Mala Suerte son los martes 13. Mm, ¿Y cuál es la virtud de esta película? Esta película se hizo con muy bajo presupuesto, al igual que las otras, pero se vio potenciada porque el cine independiente en ese tiempo estaba gozando de un muy buen momento y permitió la creación de la historia de Jason Borges, que para el que no lo saben, esta película tiene una profundización del villano muy buena, que es Jason era un niño con hidrocefalia, que le hacían bullying, que se cae al lago porque lo estaba molestando y se ahoga porque no sabía nadar y porque los cuidadores estaban ni ahí. O sea, el estaban pobre tirando, loco, po. sí, pues estaban tirando. Sí. Y bueno, la mamá trabajaba en ese campamento, la mamá era la cocinera y la mamá posteriormente a esto se vuelve loca. Y bueno, spoiler para los que no saben, en la primera película lo que pasa es que llegan un grupo de adolescentes a Crystal Lake, que es este famoso campamento que ya es mítico dentro de la historia del cine, y empiezan a morir brutalmente, a diferencia, porque acá lo que puntualiza la diferencia, diría yo, de Viernes 13 con Halloween, es que las muertes de Viernes 13 son brutales. Sí, po. Y las muertes son muy sangrientas y yo creo que eso también marcó un puntapié muy heavy para lo que incluyó en el género, que fue violencia extrema, muertes sangrientas. También aplicó la regla de que en 10 minutos no puede haber alguien que no muera. O sea, al igual que en un musical no puedes estar mucho tiempo sin cantar, Claro. en los slashers no puedes haber un tiempo sin matar gente dentro de poco tiempo. Bueno, acá se puntualizó mucho más el tema de la ausencia de los adultos y lo justifican muy bien porque qué mejor excusa que un campamento Un de verano. campamento, claro. Y bueno, y acá vuelvo a hacer, perdón por lo reiterativo, pero fueron Sí. los que dieron el hincapié para las secuelas, porque el éxito en el fondo de Viernes 13 fue tal que se atrevieron a hacer una secuela y de hecho a pesar de que mucha gente estuvo en contra porque dijeron como, pero ¿cómo? Si la historia está cerrada, o sea, ya se murió la señora. Pero lo Sí, que no po. contaban es que ellos crearon no sabían que, bueno, para lo que no saben, en la segunda parte, Jason estaba vivo. Jason estaba vivo y vio la muerte de su mamá y juró venganza. Pero la gracia también que tiene Viernes 13 también con respecto a su villano es que el villano fue generando a través de las secuelas, porque la famosa máscara de hockey no llega Hasta la tercera, sí, po. hasta la tercera película. Entonces, más encima hay una evolución del villano, que entre comillas no es un villano, es un pobre ser Sí, po. que no sé, claro, como que hay algo medio difuso con respecto a lo que es Jason, pero el personaje fue evolucionando. Y eso yo creo que es una virtud muy importante.
Y eso fue el hincapié para que hicieran secuelas de muchas películas y de paso destruyeran Halloween y la masacre de Texas, porque la masacre de Texas es horrible, la secuela. Yo creo que lo único que es rescatable de toda su saga, a mí personalmente hablando, es la precuela que hay, que la sacaron hace poquito, como el año 2000 y algo. No me acuerdo puntualmente. Ah, sí, la cuando es Sí, chico, pero ¿no? sí. O sea, no es chico, es como más, es como antes de que pasara el evento. Claro. Y bueno, todo está dentro de los mismos 80. Esto provocó que el mismo género cayera ya en lo ridículo. Y yo creo que eso también le afectó mucho al Sí. género slasher, que estas famosas sagas. Pero alguien se agarró de esto e hizo su propia saga y la hizo muy bien. Que no tenía la intención de que fuera serio, sino que todo lo contrario, se aprovechó ya de lo ridículo del género, pero dio miedo igual y causó un quiebre dentro del slasher, que fue la saga Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. Ah, esa no era con intención seria. O sea, sí era con intención seria, pero el villano era más simpático, si uno se ponía a Sí, po, pensar. Como es que como tiraba carismático. chistes, las muertes eran absolutamente irrisorias muchas veces. Sí. Entonces, Freddy Krueger se coronó como uno de los villanos más originales de la historia del cine de terror por lo mismo. Mm. Mataba en los sueños, o sea, imagínate, no tenías límite de las muertes, eran súper entretenidas, eran divertidas. A mí me quedó grabada esa de el que hace como titiritero con las venas del tipo. Yo Oye, es creo que eso lo horrible. vi cuando chico y quedé Yo marcado. igual. Yo las vi todas cuando chico, heavy. Son como seis, si no me equivoco, ¿eh? Sí, son Según yo hartas también. si son hartas también, si es una saga larga igual. Pero bueno, un poco entrando un poco a lo que es la película, yo encuentro que es genial lo que es, y la construcción del personaje, nuevamente insisto. Acá en los 80 se profundizó mucho en las historias de los personajes, de los villanos. Y Freddy Krueger, a diferencia de Jason, tuvo una historia yo creo que un poquito más hardcore al Sí, principio. po. Su madre era una monja que trabajaba en un hospital psiquiátrico, como de los años 40 más o menos para que se haga una idea, y sin querer la dejaron encerrada en la edición con los hombres más peligrosos. Y ahí la violaron, la torturaron, como por 100 pacientes, o sea, más encima a la pobre le hicieron bolsa, Sí, po. y ahí quedó embarazada de Freddy. La monja tiene a esa guagua y lo da en adopción, pero para mala suerte de este ser humano, cual Sename, cae en las manos del señor Underwood, que es un alcohólico y violento padre que maltrataba muy mal a Freddy. Heavy, mal, mal, mal. Como para que vayan, es como que en el fondo acá te empiezan a justificar un poco más los Claro. personajes y qué pasa en sus cabezas. Y con el tiempo, Freddy empezó a mostrar como rasgos psicopáticos, matando animales pequeños y empezó a tener problemas puntualmente en su adolescencia, porque se empezó a acostumbrar al maltrato, al punto que empezó a sentir placer por los golpes que le daba su papá. O sea, Hasta ya bien una fallado. weá súper retorcida. Entonces empezó a automutilarse en busca de mayor placer. Y así finalmente la punta, en el fondo, lo que da el hincapié al inicio de lo que es él, es cuando él mata a su padre. Mm. Y bueno, pero pasó el tiempo y Freddy conoció al amor de su vida y se casó. Tuvo una hija, todo iba relativamente bien, pero se empezó a robar cabros chicos del barrio. Y ahí ya tenemos un pequeño problema porque empezó a abusar sexualmente de ellos y a torturarlos. Mm. Con el famoso guante icónico que empezó a crear. Y finalmente los mataba en una pieza que tenía oculta en el sótano de su casa. Un día su mujer lo descubre y a pesar de jurarle no decirle a nadie, ella es asesinada por Freddy frente a su Uh, hija. O sea, horrible, heavy. tenía bastante trasfondo trágico Sí, todo. horrible. Sí, lo descubren y lo arrestan y lo metieron preso. La hija fue dada en adopción, o sea, más encima se quedó sin vida y se perdió el rastro de esta niña. Pero 2 años después, por un error de pericia y documentación de allanamiento, o sea, tal cual como la justicia chilena, Claro. todas las evidencias fueron descartadas e invalidadas y quedó libre. O sea, ¿cachai lo que es heavy de eso? Quedó Wow. libre. Bueno, tal Martín Tal cual, Pradena quedó sí, sí. libre. Tal Lo cual. mismo. Consecuencia de eso, los padres de la calle Elm Street decidieron tomar justicia por sus propias manos. Incendiaron la casa con Freddy dentro. Y mientras él moría, se le aparecieron 3 demonios de los sueños que le ofrecieron la inmortalidad, perdón,
en el mundo onírico para hacer realidad los sueños y así nace Freddy Krueger, que lo jura venganza y decide matar a los hijos de los padres que lo quemaron vivo. Esa es la premisa de cómo parte la historia de Freddy Heavy. Krueger, para que se hagan un poco la idea. Y eso te lo van contando a lo largo de las películas, no es algo que te lo cuenten al tiro. Sí, po. Entonces, también hay con la influencia que le dio Viernes 13, se fue construyendo el personaje a lo largo de las películas. Que en el fondo acá está bien hecho, porque se justifica que haya una secuela, porque te van aportando cosas nuevas a la historia. Hay Halloween que no respetaron nada No, po. no, al punto que ya no, menos mal que hicieron la última que sacaron Que ahora como para destruyó eliminar toda la todo lo, otra. Sí. claro, o sea, no aportó literalmente nada, destruyeron la saga y de hecho yo creo que por lo mismo también no fue tan icónica como Viernes 13, Claro. teniendo todo para hacerlo. O sea, es icónica igual, pero Pero no es tan Jason, conocida. claro, Nunca se te viene primero a la mente Michael no, Myers. claro, no es como Jason, Sí, po. ¿cachai? Bueno, ¿y por qué la importancia también de esta saga, aparte del humor? Es que acá hay algo que da el puntapié a la nueva generación, ¿ya? Que el mismo Wes Craven después, al sacar en 1994, transporta en su última pesadilla, la última película de la saga, el mundo de las pesadillas la transporta al mundo de nosotros. Transporta. ¿En qué sentido? Que la protagonista es la actriz de la primera película, o sea, el personaje literalmente es ella. Mm. No es que sea, en el fondo es ella actuando de ella, Ah, ya, ya. ¿cachai? Y así Wes Craven crea una metanarración en donde la ficción Wow. se fusiona con la realidad. Entonces, en donde los personajes como el espectador son conscientes que están viendo o están presentes en una película de terror. ¿Se entiende a lo que voy? En el fondo los personajes Claro. saben que están en una película de terror. Y así se desarrollan y aprenden los tópicos que eso implica, por así decirlo. Y esto se convierte en el ensayo, ya entrando a la nueva generación, ¿ya? Esta es la siguiente etapa dentro de los slashers. Ujú. El ensayo del mismo Wes Craven, que es el mismo creador de Pesadilla, para su próxima creación, que cambiaría el slasher para siempre. Que después de 1974, 1980, 1980, el año 1996 sería el año donde el slasher cambiaría por completo. ¿Y saben por qué? Porque el mismísimo Wes Craven propuso matar literalmente el slasher con la creación de Scream. Ah, él es el mismo director. El mismo director y creador Wow. de Pesadilla hizo Scream. Wow. ¿Y por qué Scream es tan importante? Porque como lo dije, con Scream se mata literalmente el género de slasher, tal como el Quijote mata el género de caballería. Claro. Scream es el Quijote de la historia de los slashers. Donde literal la película se ríe de sí misma. Onda, Mm, literal. Y hace participar al espectador, su protagonista y el asesino son aficionados de los slashers. O sea, se acusa a recibo de que son conscientes de las reglas. claro. Y del cine de terror de los 80 conocen todos sus tópicos, la estructura. Y eso dio paso a la generación de la autoconciencia al terror, por así decirlo. Así vamos a llamar a esta generación de los 90, Ujú. en donde a partir de ese momento nuestros personajes estarán en el fondo mucho más preparados para combatir al asesino. Claro, porque ya han visto Y las eso cambió películas. y revolucionó el género. Claro, y eso cambió y revolucionó el género para siempre, el género de terror. Gustándonos o no Scream. Más allá de las cosas, marcó un antes y un después dentro de la creación del género. Y además de esto, tiene la virtud de que popularizó el tópico que se tomó de Black Christmas, que era el tema de la identidad del asesino. Mm, En el fondo, saber que ese sea en donde la película se popularizó eso, de la búsqueda de quién es el asesino, claro. hasta el final, en el fondo. Y recién al final te desvelan lo que es. Y eso dio hincapié a aberraciones como Sé lo que hicieron el verano pasado, que es horrenda, mente mala, la voy a decir. Es muy mala, pero dio hincapié para esas películas o películas un poco mejor como Leyendas Urbanas, que tomaron como referencia esto y lo convirtieron como el motor principal dentro de la estructura de la película. Y bueno, otro punto importante que tiene Scream es que desarrolla muy bien a los personajes. A diferencia de los otros slashers que solamente se focalizaron en el villano, Claro. acá podemos ver a varios personajes que sobreviven a lo largo de la saga. Y eso genera y permite que el personaje evolucione.
Y eso es algo también que es muy destacable de Scream, porque generalmente en los slashers sobrevivía la Final Girl, normalmente, que Sí, acá pues. también hay una Final Girl, pero hay otros personajes secundarios que también sobreviven, pero te los van mostrando después y van viendo como su evolución. Entonces, Scream marca la era, que de hecho hay unas personas que lo llaman como la era post-slasher después de Scream, pero yo estoy un Mm. poco en desacuerdo porque igual hay historia después de eso. Oye, pero ¿y en su momento Scream fue criticada así? Dijeron como, oye, porque esta es una mierda película. O. No, de hecho Scream fue súper exitosa. De Wow. hecho bueno, tiene cuatro secuelas, Sí, po. tres secuelas, y son cuatro películas. Fue un éxito. Lo que pasa es que a mí puntualmente Scream no me gusta tanto. Siento yo que, claro, lo que pasa es que obviamente para la época era muy innovador. Pero a mí el tema, siento yo que hay cosas puntuales que la encontré a juicio personal medio estúpidas. Entonces como que por eso no me gustó. De hecho Ujú. siento yo que la serie que hicieron de Scream hace poco es mucho Sí. mejor que la película, Ah, ya. por Pero ¿es, ejemplo. es la misma que la película? ¿Pero versión serie? No, no es la misma. Ah, ya. Es parecida, toma algunos elementos, pero no es igual. Y tiene un final completamente distinto. Mm, Sí, vale la pena la primera temporada, eso sí, la segunda no la recomiendo mucho. ya. Y bueno, de aquí salieron también curiosidades en los 90. Se generó, acá también se dio el hincapié como para películas como ya más raras como Freddy versus Jason, por ejemplo, Claro. que, claro, o Jason en X. Claro, que acá ya se empezó como como empezó a haber como una crisis ya un poco en el slasher porque ya no sabía mucho qué hacer. Entonces, literalmente agarraron a Freddy y a Jason que son como los más icónicos dentro Claro, y del... lo hicieron pelear. los hicieron pelear. Estuvo a punto, de hecho en esa película estuvo a punto de estar Leatherface también Wow. al final. Fue descartada la idea, habría sido interesante ver Sí. esa fusión de esos tres. También estuvo incluido meter a Pinhead, pero ahí no tengo idea de qué tiene que ver Pinhead en todo esto. Sí. Pero claro, acá ya siento yo que fue más por capitalizar más plata más que cualquier cosa, porque realmente Freddy vs. Jason, claro, supuestamente cierra la historia, pero al final no la cierra, si eso es No, lo pues de más hecho chistoso. dijeron Freddy vs. Jason 2, pues después, ¿o no? No. Ah, no. Esa es Fue Alien Alien. vs. Sí, Depredador. ya, sí, estaba ahí Ya, confundido. ya, pero yo encuentro que esa es más aberración que Freddy vs. Jason, Sí, objetivamente. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Alien versus Depredador, puntualmente yo encuentro que Alien es una película brutalmente buena, sí. como más allá del género. Entonces, y también hay un tema histórico que, no sé, ya saliendo un poco el tema de los slasher, Ujú. pero Alien versus Depredador, yo me acuerdo que mezclaban la cultura inca con los egipcios. ¿Te acuerdas en esta pirámide que Sí, encontraban en la sí, Antártica? Y es como, pero imposible, pues estos buenos jamás estuvieron juntos, ¿cachai? Entonces, como que, claro, hay temas de base, pero en Freddy vs. Jason, por lo menos respetaron a los personajes. claro. Entonces, obviamente que ahí ya hay una diferencia. Y yo igual, debo decir que lo pasé bastante bien viéndola. Me gustó. A mí igual me gustó, debo reconocerlo. Y bueno, de aquí también pasó un poco que empezaron algunos remakes, ¿cachai? Como que se trató de revivir Viernes 13 sin mucho éxito. De hecho, metieron toda la carne a la parrilla, onda, ni siquiera el remake de la primera, ni siquiera salía la mamá, o sea, salía directamente Jason, al Probablemente por tiro con la eso, eso, al de lo de tiro, la máscara. la máscara al tiro, entonces como que fue como un acto medio desesperado y ansioso por tratar de salvar el género, de subgénero de alguna forma. Claro. Porque queramos o no queramos, el género como que el subgénero ha ido decayendo con los años. Y bueno, después como en la década anterior de los 2010, de los 10, por así decirlo, no sé cómo Ujú. decirlo, los 10, hubo un pequeño renacer, porque claro, hubo películas entre los ceros, pero no tantas, pero hubo un pequeño renacer en los 10 porque, como ya sabemos, los 10 fue la era del remake Sí. en general, pero también hubo muchas series que empezaron a ocupar el subgénero de los slashers y se puntualizan, de hecho hay dos que hay tres que yo destaco como serie. Primero es Scream Queens, que es un slasher, que de hecho tiene a la Jamie Lee Curtis como una de las protagonistas, ya más vieja, que es una serie slasher, pero esa es más comedia.
Ujú. La novena temporada de American Horror Story también tomó los Ah, sí. slashers como referencia y de hecho es un homenaje completo a Halloween, a Viernes 13, a My Bloody Valentine. Entonces son, en el fondo acá se empiezan a hacer como hartos homenajes al subgénero. Y también nacen la serie en Slasher también, que puntualmente es una serie antológica y ya tiene 3 temporadas que está en Netflix, que es súper buena. ¿Es Así buena? que si la quiere, sí. O sea, Mm, a ver, entiéndase buena también como en el contexto en el que estamos, ¿ya? claro. Yo creo que una de las cosas que tiene el cine Slasher es que no busca un Oscar. No, claro. Entonces, si tú quieres ver gente morir, muertes sangrientas y un ritmo de guión acelerado y simplemente ver gente morir, este es tu subgénero. Nice. Y bueno, y algunos más atrevidos han tildado esta película, no sé de dónde sale, pero lo leí mucho, que Midsommar de Ari What? Aster es un slasher, pero como indie. Y como sería como el camino ahora que vendría a tomar como La el nueva slasher, que es versión. como, claro, que sería como lo último. Eso es un poco más debatible, pero claro, se podría meter dentro de la categoría slashers en alguno, porque claro, ahora como que se ha difuminado un poco eso, como Sí, para po. tratar de innovar. Entonces, claro, se podría decir que Midsommar en ciertas características podría entrar en un slasher. Pero siento que no cumpliría con ninguna como de las características originales que habíamos O mencionado. sea, adolescentes tontos Sí. hay sexualidad, muertes rápidas em, ¿qué más hay? Hay una Final Girl. Sí. Pero no hay ninguna ente Igual, ni presencia. no, pero por ejemplo hay slashers que no son, ahí no me acuerdo el nombre de este slasher puntualmente ahora, pero hay uno que el enemigo era el patriarcado, por ejemplo. Mm, Entonces, claro, hay cosas que son fundamentales en el slasher, pero como que el último tiempo como que ha tomado ciertos matices. Entonces, claro, si uno empieza a matizar un poco, Midsommar entraría dentro de esa categoría. igual interesante porque Midsommar fue bien buena. Si Es siguieran que con ese claro, estilo. es que claro, es distinto y yo creo que es el camino que tiene que tomar el terror también, que es en el fondo que eso lo vamos a hablar más adelante, yo creo, Sí, que en el fondo enfocar que el terror tiene que tomar un camino un poco más profundo. Y yo claro. creo que Midsommar es un muy buen referente de ese tipo de terror. Pero yo creo que hay que hablarlo más adelante. Bueno, Sí, yo voy a... sí. Claro, pero puntualmente eso es lo que es el slasher en su historia. Y voy a dejar igual algunas recomendaciones que yo Sí, eso creo mismo te quería pedir como tu que... top de. O sea, no sé si mi top, pero por ejemplo yo creo que hay cosas que son fundamentales que hay que ver. Como si te gusta el cine, en general. Bueno, La Masacre de Texas, la uno obviamente, sí o Claro. sí. Viernes 13, Halloween, Pesadilla. Y ya hablando ya como en rarezas, yo creo que hay una película indie como cine B que se llama Rest Stop, que yo me acuerdo que la vi como en el año 2008 en la tele y me costó mucho pillarla, la pillé hace como 5 años recién, mucho tiempo después, que es un slasher que es muy raro, que es como son una pareja que se escapan y paran como en un servicentro abandonado Ya, y en este servicentro abandonado, la mina va al baño y vuelve y el polola ya no está con el auto. ya. Pero se da cuenta que hay un buen loco dando vuelta en la cuestión y es muy sangrienta y es como tiene unos factores medio sobrenaturales y tiene hasta una secuela. Wow, Pero nunca la había escuchado. es que es muy X, en verdad es como para gente en verdad que le gusta el subgénero, porque Ya. no es para nada conocida, de hecho, probablemente muy poca gente la conoce porque yo la pillé de casualidad en la tele, onda, ni siquiera es como que yo la haya buscado. Mm, Me quedé pegado viéndola, la encontré muy entretenida. Bueno, otra también que es muy buena, que es Tú eres el siguiente. Hay muy buen guión y tiene un cuidado de imagen muy bacán. Es maravillosa, es muy linda esa película también, que yo creo que eso también es algo que es rescatable. Esa película es del 2011. es más nueva. Sí. Hay también otra que recomiendo yo, es una película, un slasher francés, Ya. Ulala, que se llama Alta Tensión en español, que es muy realista y lo más heavy es que es algo que le podría pasar a cualquiera. ¿Por Y el qué? final, es que no ¿Por quiero qué? decirlo, no quiero decirlo. Ah, ya, ya. No, Oh, es me que hay que dejaste con la verla piel. porque más encima el final es muy heavy.
y tiene un plot twist. Entonces, obviamente que yo creo que es una de estas últimas joyitas de slasher que han salido, que es una Ujú. película, no me acuerdo de alta tensión de qué año era, pero igual es nueva. 2003, estoy googleando todas las que me decís. Ah, ya, ya, esa es muy buena igual, para que la vean, la recomiendo totalmente. Mm, Y The Collector, yo diría también, que podría ser un buen referente también que podrían ver. Y bueno, ya. Black Christmas también podrían verla, yo creo que, y bueno, también las que dije antes, pues. Em, la, mm, Bueno, yo, Psicosis, bueno, es que claro, Psicosis, ya eso ya es como cultura claro, es general, como, sí, po. ¿cachai? Pero la otra, Peeping Tom, por ejemplo, también es una joyita que yo creo que está perdida y yo creo que hay que hacerle justicia. Aunque igual ya lo hicieron ya, pero es Hicieron algo un que hay que remake de ver. esa, po, ¿no? Ya, pero yo generalmente no No recomiendo mucho existe. los remakes. Los remakes no los recomiendo mucho. O Ah, sea, ya. yo tampoco soy tampoco contrario a los remakes, pero por ejemplo, a mí el remakes de Pesadilla, siento yo que si bien los efectos son mucho más reales y las quemaduras de Freddy son mucho más reales, pierde todo el carisma de lo que es Freddy Krueger, por ejemplo. Claro, sí. Entonces no entendieron lo que era la película. Freddy Krueger tiene que darte risa en algún punto, chico, pero darte risa. Es irónico, es chistoso, tiene escenas irrisorias. O sea, este loco, yo me acuerdo que Pesadilla, había una escena donde la mina estaba comiendo en un bar y de repente ve la pizza y los peperones tenían la cara de Freddy Krueger, ¿cachai? Sí, po. Entonces obviamente que hay como tiene que tener un factor un Sí, poco po. de humor. Entonces, Tiene un claro, toque si vaya a hacer distinto un a la otra. remake, claro, si vaya a hacer un remake, hazlo respetando un poco la esencia de las cosas, pues, ¿cachai? Claro. Pero eso, así que los dejo muy invitados, invitadas, invitades, a todos, todas, todes, a conocer y adentrarse un poco en el El mundo de los mundo de los slashers. slashers. Sí, porque se critica mucho el género de terror, pero no se entiende muchas veces que el único fin del cine no es solamente ganarse Oscars o un Sundance, sino que Claro. entretener también. Y el slasher es muy entretenido, entonces si no quieres, en el fondo, o sea, si quieres también conocer otras cosas, bienvenido sea. Y aquí está un género que es bastante, sobre todo en los 80 que tienes millones de slashers, o sea, Sí, po. es que más encima es que en los 80 fue brutal, porque ya era como ahora son las películas, no sé, tipo El Conjuro que están como la Ouija, todas esas weas como que son un Sí, boom. po. En esa época los boom eran los slashers, entonces hay mucho donde sacar ahí. Yo Y quiero bueno, antes de que... esto, ¿sí? Dime. No, antes de pasar al falso documental, Ujú. yo también quiero dejar mi recomendación, pero una recomendación musical, yo diría Ya. que es mi banda favorita, pero no era Ujú. solo recomendar. Se llama Ice Nine Kills, que su Ya. último disco, todas las canciones, cada canción es una película slasher. No, Ah, no qué la buena. recomiendo porque es metalcore, entonces a la gente en general no le gusta escuchar gritos mientras... Claro, pero por otro lado yo siento que es un género adecuado para narrar sobre películas de slashers. Un género Ah, bueno, sí, musical. pues. Sí, pues no, Sí, no. casi todos los endings de los slashers son música metal, entonces como que Sí, po. hay Pero como... están muy bien hechas, los videoclips son bacanes y por si a alguien le interesa. Sí. Son... Y bueno, y en Chile hay una slasher, pues. O sea, ¡Hala! Sí. ¿Cómo se llama esta película? hay una que saca... O sea, es que hay una que sacaron hace poco, de hecho, que se llama que es una slasher, pero es totalmente distinta, que es un enfoque totalmente distinto. No sé si cachai Cola de Mono. No. No es de estos directores de mierda, supongo. No, no. Ah, ya. A ver, voy a buscarla. Pero antes de buscar quién es el que hizo Cola de Mono, si lo puedes buscar por mientras Nacho, Sí. Cola de Mono es un slasher chileno, que claro, marca otro, pero es narrado de dos hermanos que son homosexuales, que empiezan a explorar su sexualidad. Ya. Fuguet era el ¿Cachai? director. Foguet, sí, de Foguet. Pero es un slasher y claro, ahí entramos, ¿cachai? Como en otro tipo en una variación del slasher, porque claro, ahí se adentra en temas de sexualidad, ¿cachai? Pero es que es muy raro ver dentro del slasher parejas homosexuales, por ejemplo. Entonces, claro, como que Claro. ahí hay una pequeña novedad. Porque claro, digámoslo o no, igual el slasher en cierto punto, si uno mira en retrospectiva, es bastante misógino en ese aspecto, es bastante sexual, hay harto fanservice. Sí, po. Entonces esto como que da un poquito de respiro un poco a todo ese machismo que lo rodea. Que también es propio de la época, hay que entenderlo también así. Sí, po. Sobre todo en los 80 que estamos hablando de una hipersexualización de la mujer, la revolución sexual está ya más que dada, entonces ahí tení un poco la explicación del por qué. Claro. Son así. Bueno, vamos a pasar al siguiente subgénero, Sí. Yo que tengo es sentimientos encontrados con falso documental, así que.
Ah, Pero vamos a ¿por llegar a qué? eso probablemente. Ya, ok, ya. Bueno, el falso documental o mockumentary. Mockumentary, esos son los dos nombres que tiene. Bueno, ¿qué es un falso documental de terror? Bueno, bueno, para partir antes que todo, el falso documental es un tema que no solamente está en el terror, sino que han habido, de hecho, se han esparcido hartas fake news a través de falsos documentales. Entonces es algo que ahora, sobre todo ahora, está muy en boga. Es Sí. un formato que se ocupa harto. Y bueno, es un subgénero del terror que presume ser un documental real con el fin de generar una verdad que se diluye entre los límites real y la ficción. Entonces es algo que es como que juega un poco en el filo de lo real con lo falso. Y tiene como característica que son generalmente muy baratos en temas de producción. Se aplican técnicas de grabación más caseros y se ocupan actores desconocidos en su mayoría de los casos. Y bueno, los orígenes. Bueno, todo esto se remonta. A ver, ¿tú cuándo crees que son los orígenes de Yo este optaría subgénero? por La Bruja de Blair, la verdad, pero me tinca que de más que había algo antes. No, mira, es que lo que pasa es que el subgénero este nace mucho antes todavía, de hecho. ¿Ya? Y no nace en el cine. Su origen nace con la Guerra de los Mundos, Ah, ya, en ya. 1938. El clásico momento. Y para los que no lo saben, la Guerra de los Mundos fue uno de los hitos más importantes del radioteatro y uno de los más influyentes y populares de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, partiendo de que todo fue una adaptación del libro de George Wells, del libro que escribió en 1898, pero llevaba el formato radioteatro por el mítico Orson Welles. Y fue emitido para Halloween de ese año Mm, a las 9 p.m. de la tarde y él mismo, Orson Welles, interpretaba al profesor Pearson, ¿ya? Que era un científico que explicaba lo ocurrido dentro de un ataque alienígena mientras participaba como actor el periodista Carl Phillips. Básicamente los hechos se relataron de tal forma que era aparentemente un programa de variedades con música en directo. Se veía interrumpido por falsa noticia. Imagínate que estaban haciendo un programa de espectáculo y de la nada lo interrumpen como breaking news. Y las breaking news eran falsas noticias, con ficticios reporteros, onda todo producido, narrando caídas de meteoritos, onda ya el Oye, apocalipsis ha sido heavy en máximo, esa época escuchar heavy. esa weá. Y esos meteoritos eran los transportes de naves marcianas, más encima. O sea, que estaban Qué derrotando a las fuerzas adelantado a su época norteamericanas. igual. Sí, heavy. Que estaban derrotando a las fuerzas norteamericanas. O sea, ni siquiera estábamos ganando, estábamos perdiendo. Y usaban rayos de calor, o sea, gases venenosos. Entonces, más encima te describían cómo eran. Entonces, todo era raro, que tenían un extraño aspecto, que tenían una boca en B, que eran babiantes, tenían Y la pobre tentáculos. O gente sea, en su casa. claro, que no paran de moverse, que respiran, claro, que la gente que se estaba muriendo. Entonces, fue un programa que duró más encima casi una hora, 59 minutos, y los primeros 40 correspondieron a pura falsa noticia. Y los últimos minutos terminaban con el locutor de esta cuestión falleciendo. O sea, más encima los Oh, gases lo mataban, onda, claro, o sea, fatal. Y al final Wells se despedía con todo esto y anunciaba los 3 capítulos que venían para la próxima semana. Pero lamentablemente ya estaba el caos, porque lamentablemente claro. la gente para esa época, para que nos hagamos una idea, la radio lo era todo. Y el problema fue que tuvo la guerra de los mundos también es que fue muy real. Que bueno, quedó literalmente la pura zorra en Estados Unidos y la gente no escuchó todo el programa, la gente empezó a evacuar, la gente salió a las calles, empezaron a Oh, saquear, onda, en verdad fue ya el apocalipsis real y fue todo por una broma de Halloween. claro. Y No, ahí y se me descubrió también imagino. Más encima ahí en esa significó un antes y época. un después. Se descubrió el potencial de los medios de comunicación también con eso, porque en el fondo la gente, mm, bueno, al igual que ahora no se cuestiona lo que lee, sí. y se lo cree. Y más en esa época que no había una otra forma de Sí, comunicarse pues. ni No, enterarse de no, las cosas. no podéis comunicarte rápidamente de O ninguna otra sea, forma. claro, no, y no solamente eso, no había otra forma de comprobar la información porque era la radio y era la radio, punto. Claro. ¿Y en qué momento la gente se habrá dado cuenta que... Es que yo creo que hay un momento en que la gente se la calle y se dio cuenta que no estaba quedando la mona zorra. Literalmente. Habría que ver más en profundidad eso, pero básicamente eso fue el primer puntapié para, más años después, empezar a generar falsos documentales, porque literalmente fue un falso documental eso. Claro. Muy bien hecho por lo demás. Y bueno, yo creo que, claro,
aquí acá igual es, o sea, lo que pasa aquí es que en el falso documental hay como una nebulosa con respecto de cuál fue el primero, porque obviamente que aquí el tema es que, onda, yo podría haber hecho un video en mi casa y eso podría ser un falso documental, pero Claro. de los que llegaron a la industria, el primero oficialmente podríamos decir que es Allen Abduction, Incident in a Lake Country, de Dan Alioto, en Ya. 1998, un año antes de La Bruja de Blair. Mm. Ya. Ah, creo que ya En- sé cuál es. sí, que es mucha gente en que lo vio en la tele y se lo tragó completo porque parece que fue muy heavy la forma en que lo planteaban. Y en el fondo acá nos introducen en una celebración, imagínate, contexto. Nos introducen en una celebración en el Día de Acción de Gracia de una familia ligeramente disfuncional que es interrumpida por un grupo de invitados extraterrestres no, con no muy buenas intenciones, para decirlo en forma resumida. Y esta película sentó las bases del género, porque nos dio hartas cosas. Primero, nos introduce a los personajes, ya, que tras aparecer en la pantalla brevemente, Ujú. hace que en el fondo hay un personaje que es el camarógrafo, que sale muy poco en la película, pero es el que está constantemente grabando los eventos. Hay un montaje poco fragmentado también, en favor del plano secuencia y el tiempo real, que también es algo muy común en este subgénero. Sí, po. La cámara en mano, lírica y caótica, que también es algo muy típico que se cacha nada de lo que está pasando. Y la inclusión de entrevistas falsas a especialistas, Mm. policías y autoridades, que también es algo que incluyó este subgénero. Y dio hincapié también a lo que vino después. Un año posteriormente llegaría la más icónica de todas, diría yo, que fue el proyecto de la Bruja de Blair, La de Daniel famosa Bruja de Mariek Blair. y Eduardo Sánchez. Sí, la famosa Bruja de Blair. Es muy heavy esta película. Para hacer un poco de resumen de lo que se trata, relata la historia de tres jóvenes cineastas quienes desaparecieron mientras caminaban en las colinas negras de cerca de Brooksville, Maryland, en 1994 más o menos, para filmar un documental sobre una leyenda local conocida como la Bruja de Blair. Que la Bruja de Blair, para que los que no saben, era una leyenda urbana que había de una bruja que fue quemada durante la quema de Salem. Ah, pero la leyenda era real. Sí, pues la leyenda era real. Ah, ya. O sea, ¿en la vida real o en...? No, no, todo En eso la es de vida la real. película. Ah, ya. No, de Eso es hecho, parte. Ya, después... ya. De hecho, algo muy heavy que pasó es que después de esta película, la leyenda se materializó como algo real. Wow. Y eso es algo es algo que es muy importante, que es lo que es una característica del falso documental, que después genera verdades que no son verdades y quedan como algo real en la vida real. Mm. Y bueno, la película afirma que estos tres jóvenes no fueron vistos nunca más. Y un año más tarde todo su equipo fue descubierto y este metraje recuperado fue presentado como la película que los espectadores están viendo. En el fondo, ¿Y ese era. pegaban carteles de ellos desaparecidos en la ciudad o no? Sí, pues sí, sí, sí crearon toda una, de hecho como que una página web también, como que Mm. fue muy heavy lo que generó la Bruja de Blair. Mm. Y la convirtió también en la película más exitosa de todos los tiempos, hay que decirlo. ¿Qué? ¿Y sabes por qué? Sí, porque sabes que obtuvo 248 millones de dólares a nivel mundial. ¿Y por qué es la película más exitosa de todos los tiempos? Porque tomando en cuenta la relación de inversión más la taquilla, Claro. cada dólar que invirtieron en producir esta película se convirtió en $10.000. O Wow. sea, en resumida, un dólar se convirtió en 8 millones de pesos. ¿Cachai? Claro. A ese nivel de plata estamos hablando que amasó esta película. Y fue un fenómeno único en la historia del cine. Y bueno, es algo que es muy característico también de este género, que salen muy baratas y son muy rentables también. Claro. Y esto también sentó un boom, ¿cachai? Porque igual tuvo un pequeño boom, no tan largo ni tan grande como los slashers, pero sí tuvo un pequeño boom que fue entre el 2009 y el 2015. Nosotros somos más de... Nosotros vivimos más ese fenómeno y ese Sí, po. boom, que fue primero con Paranormal Activity. Que Mm. Paranormal Activity Espérate, le sacó antes de harto jugo. cerrar con. Sí. Antes Sí, ya sé, antes era con la Bruja de Blair. sí, antes de cerrar con la Bruja de Blair, yo tengo que admitir que cuando la vi, la encontré Ajá. fome. Yo Ay, creo no, a que mí también. fue porque la había visto, la vi como seguido así, literalmente vi Rec y puse la otra película y la siguiente era La Bruja de Blair. Entonces Es que claro, eran, es... eran similares y en Rec sufrí tanto y en esta como que, bueno, no quiero decir mucho, pero no, en ningún momento me dejó así como, como asustado. Entonces fue como, Sí, pero o sea, lo que pasa es que si uno se pone a pensarlo, igual hay que pensar que
lamentablemente uno ya vio mucho. Yo, Sí, por pues, ejemplo, vi La en Bruja su de Blair después momento de de ver haber muchos falsos sido documentales. En su heavy. momento empezó a ser brutal. Y hay que darle una virtud también, que si uno sabe en el fondo, La Bruja de Blair en ningún momento te muestra algo. No, pues. Entonces, uno, a diferencia de REC, por ejemplo, que también es un falso documental, en REC sí te muestran cosas que sí claramente son efectos especiales. Entonces Sí, ahí po. uno al tiro se cuestiona. Y entonces igual es heavy, pues. Entonces, si uno se va como en tema de estructura y en tema de valor metraje, de metraje, siendo mucho más precaria La Bruja de Leer, es mucho más eficiente. Entonces, pero bueno, yo, claro, si he visto muchos falsos documentales, probablemente La Bruja de Leer te va a parecer más fome que Sí, chupar un po. clavo. Entonces, pero si tú eres chico o estuviste el momento cuando salió la cuestión, es heavy. Y bueno, hubo un boom entre el 2009 y el 2015, que yo mismo lo puse como boom porque en ninguna parte sale incluso. Ujú, Como que yo, porque por la cantidad de películas que salieron, porque fue heavy igual un momento. Y todo partió con Paranormal Activity de Warren Pelly en el 2009. Esta historia que muchos vimos, que se centraba en la... que igual reinventó un poco el subgénero, y voy a explicar por qué. Porque, bueno, la historia se trata de esta pareja en el fondo que son atormentados por unos agentes paranormales en su propia casa. sí. Y bueno, la película se presenta como un documental, usando material registrado de estas cámaras mismas que se ocuparon. Y bueno, ¿y cuál es el valor de Paranormal Activity? Que yo creo que aquí es la primera vez que se ocupa el formato de cámaras de seguridad solamente para poder hacer una película. Mm, ¿Cachai? Porque antes teníamos la cámara alzada, pero acá eran cámaras de seguridad, era la cuestión para ver la guagua. claro. Entonces te Puros presentan y puntos es heavy fijos. porque puros puntos fijos. Y a mí me pasa, por ejemplo, que me pasó mucho que yo después me marcó en el sentido de que yo, por ejemplo, nació mi sobrina Ujú, y mi hermana tenía una camarita donde veía a mi hermana y bueno, literalmente yo veía Paranormal Activity, ¿cachai? Como a través de eso, porque era claro. igual la imagen, la típica imagen con visión nocturna. Sí, Entonces, pues. de que la película marcó ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Un precedente lo hizo. Claro. Y también marcó un precedente porque fue la primera película de falso documental que tuvo una saga. Y eso es Ah. heavy, porque ¿Pero es que claro, salió esa antes que Rec? salieron como... Es que lo que pasa es que Rex hizo saga después. Ah, claro. Rex salió como el 2007, esta salió en Sí. 2009. Mm, Y Rex tiene tres nomás, po. Esta Paranormal Activity tiene como seis, son como siete. Y van cinco, a, sí. y vas a sacar una nueva ahora en 2021. Entonces, Wow. ahí tenéis una saga completa, ¿cachai? Y Rey, que es una trilogía, La Bruja de Blair también es una trilogía. Cuando hablo de Claro. saga, hablo más de tres películas. Ujú. Y es Entonces, súper heavy la trama después de Actividad Paranormal. O sea, es mucho más de lo que aparenta, por así decirlo. sí, igual sale un poco la mierda, siento yo. Sí. Sobre todo en las últimas. Bueno, la última ya es una guaya ridícula, porque las Sí. primeras eran lo mismo que La Bruja de Blair, como que habían sutilezas, ¿cachai? Que no te mostraban nada, Claro. pero al mismo tiempo te daban miedo igual, porque claro, arrastraban una mina por el suelo, pero jamás te muestran la cara del fantasma, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Y eso igual es algo que es valorable. Y yo creo que eso le genera también más credibilidad a una película falsa documental, más que Sí. mostrar una cara. Entonces, eh, igual es heavy. Y bueno, ese mismo año también pasó, que es mi película falsa documental favorita, a mi gusto, que Ujú. es The Fourth Kind, Ah, de sí. Alauddin Yo esa Osunsami. me comí entero de que era real. Fue. Weón, yo, ¿por qué es mi favorita? Porque yo lo pasé pésimo, uno, y tiene el valor de que yo ya era grande y me la creí completa. Sí, yo igual. Y, y fue horrible. Esta película, que para los que no la conocen, se ambienta en Nome, Alaska, y se trata del tema de las abducciones alienígenas. O sea, más encima hace un crossover entre el terror y el tema Sí. de la ciencia ficción. Y su título, bueno, proviene por el tema de la cuarta fase, que sería como el cuarto encuentro que uno tendría con los extraterrestres, que es como la abducción. Y onda, no, yo de hecho era heavy. Me acuerdo que yo la vi, esta película, más encima igual tenía alguien famoso porque era una película que era un falso documental en el sentido que hacía recreaciones Claro. de supuestamente suceso. Entonces era como un documental, o sea, un falso documental dentro de un falso documental. Era una cuestión muy extraña, pero Sí, uno porque no te sabía mostraba las eso. supuestas imágenes reales. Claro, te hacía un paralelo. Sí. Y más encima te salía hablando al principio, ¿cómo se llama esta mina? Mila Jovovich. La Mila Jovovich.
Sale Sí. hablando Mila Jovovich como todas estas imágenes son reales y yo a Mila Jovovich le creo. Sí, po. Entonces, como que, obviamente que fue como heavy. Y yo me acuerdo que cuando vi esa película, después yo no podía mirar las ventanas de noche, porque pensaba Ah, que me aparecía la lechuza, por ejemplo, claro. o weas así. Entonces, fue muy, muy hardcore. Sí, no, esa es heavy. No, Y yo, viéndola sin saber que es falsa es cuático. Porque yo veía cuando muestran los paralelos, se veían tan reales las no, yo, supuestamente reales que yo decía, pero ¿cómo nadie habla de esto? ¿Cómo puede ser que no esté no, esto en fue, internet? fue terrible, fue terrible. Muy, muy terrible. Yo lo pasé muy mal, pero la recomiendo totalmente. Puta, ojalá una. Es que, claro, tiene más valor si uno la ve no sabiendo Sí, que po. al final es una película, pero Sí. es heavy. Y yo de hecho recuerdo que la vi con mi mamá y mi mamá también salió cagada de susto. O sea, todos nos compramos la película. No, es cuático. Y bueno, otra película también que quiero destacar de ¿cómo se llama esto? De esta pequeño boom, que Ujú. también reinventó el subgénero en cuanto a formato, porque algo que hay que destacar de este subgénero es que hay hartos formatos que se pueden ocupar. Y el primero que ocupó este hasta el momento que yo he visto es Unfriended. ¿Cuál No es sé si esa? la conoce. Es la de Ah, la esto la que... en Skype Ya, con sí, la de Facebook. Skype, eso, sí. Sí, que se desarrolla a través desde la pantalla de un computador. O sea, más encima es súper como casero el esquema que tiene. Y esto pasa después del año que se muriera una niña, que era la amiga de este grupo de gente que se suicidó porque le subieron un video a internet. ¿Cachai? Mm, Y se mete a la conversación de Facebook con Skype este ente famoso. Pero el tema es que hay que decirlo, que esta película no fue tan exitosa como las otras, pero yo creo que hay un tema ahí que por qué no funcionó tanto es por el formato que tiene la película. Porque fue adelantada para su época en el sentido de que es una película para ver en el computador. No es para verla en la pantalla, ah, qué porque buena. es un escritorio lo que tú tienes literalmente, ¿cachai? Entonces Ya, tú la ponías en pantalla grande y literalmente está ahí en tu computador, como que hablando tu casi computador con está ellos. funcionando. Claro, casi que estás hablando tú con ellos, entonces, claro, en el pantalla grande este formato no Mm, funciona tanto, de hecho te diría que hasta fome, pero en el computador yo lo encuentro una genialidad y claro, en esta generación que vivimos viendo Netflix, claro, Amazon o cualquier cosa desde el computador, funciona perfecto, pero en el año que se lanzó todavía no era tan masivo eso. sí, po, O sea, había, pero no era tan masivo. Entonces, claro, se adelantó un par de años al formato. Probablemente si lo hubieran lanzado ahora, lo habría ido increíble. sí. Y lanzado por Netflix, no por cine. Claro, ¿Cachai? recomendado Claro, verla porque es en el una. computador, así. Sí, si la quieren ver, véanla en el computador, ni en la tele. En su computador propio y ojalá solos. Y va a ser increíble, porque creo que tiene un. A pesar de que no es un gran guión, siento yo que igual logra su cometido. Claro, Y bueno, de ese subgénero no hay mucho en verdad, porque es un subgénero bastante volátil. No es como sí. el slasher que tiene una época como que aparece, desaparece el falso documental. Puedo destacar también uno que vi el otro día, que me gustó caleta, que se Ujú. llama The Taking of Deborah. Deborah, ¿cómo se llama la señora? Deborah, lo tengo acá anotado. The Taking of Deborah Logan, que se lanzó en Ujú. 2014, que es un falso documental sobre el Alzheimer. Es bacán, lo encontré muy bueno, me asusté caleta, igual, obviamente sabiendo que era falso ya, porque... Claro. pero tiene muy buenas imágenes, tiene unas imágenes muy potentes al final, que son como... De hecho, yo la conocí por un GIF, esa película, que sale una Ah, vieja ¿sabéis tragándose qué? por la boca a un Ya, niño. sí, sí, Ya, esa es. sí. Es así de brutal, generalmente las imágenes al final, entonces es muy entretenida y no es tan larga. Así que la recomiendo en particular. Pero a mí, bueno, el falso documental me agrada, pero siento yo que cada vez menos me sorprende. Eso es lo que me pasa Sí. puntualmente con Yo el falso tengo documental. una anécdota respecto a eso. ¿Ya? Que una vez estaba jugando y como que empecé a ver Facebook así como en el celular Ujú. y lo dejé encima del computador mientras seguía jugando. Y se ¿Ya? empezó a reproducir un video de ¿Ya? una página. Y era la película es del 2007. Y era, en el fondo contaba, era un caso así grabado como con cámara de los 90, así muy, muy antiguo, que habían encontrado las cintas de un asesino. Y muestran a la policía, muestran el juicio, muestran las grabaciones de los asesinatos. Pero yo no en ningún momento se me ocurrió ver los comentarios, nada. Yo estaba tan enganchado que lo estaba viendo.
Y, Oh, qué y heavy. estaba así para el pico. Me fui a acostar impactadísimo. Al día siguiente, menos mal que se me ocurrió buscarlo. Y ahí caché que era de mentira, pero cuando la vi decía, cómo esto, o sea, cómo eran asesinatos tan heavy y todo se veía tan real que yo no... agradezco habernos sabido que era... Sí, que heavy. Igual, mira, igual este concepto del falso documental uno lo puede aplicar a muchas cosas. Muchos de los, probablemente todos los muchos videos de los que con los que trabaja Dross, ¿cachai? Son Ah, sí, manipulados y pues. puede ser un falso documental, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Todo lo que pasó ahora con esta aplicación, ¿cómo se llamaba esta que salió hace poco, la del pájaro? Random. Randonáutica. Esa, Randonáutica, esa. Sí. Randonáutica salió en caleta de videos, pero obviamente Sí. eran falsos y mucha gente se los creyó y generó un Pero pequeño pánico hay uno que colectivo. no sé si es real, el de la maleta. Yo vi el TikTok original de la maleta. Ese que no sé si lo he Ya. visto. Que encuentran Sí, una pero es que maleta, llaman y después salen las noticias de que habían encontrado un cadáver en la maleta. Es que habría que comprobarlo, porque yo no sé, ¿cachai? Como que, Sí, claro, hay po. cosas que sí, pero otras que no tanto, ¿cachai? Como que, entonces Es que como yo que es creo que ese muy... podría haber sido real, pero generó una ola de otros que probablemente eran falsos. Se me encima que yo me la bajé y me tiró una dirección acá al lado de la casa. Fue muy creepy. Pero ¿sabéis cuál es como la teoría de por qué supuestamente funciona? Porque... Es que se supone que generan números aleatorios, están generados, esos números están generados a partir de un computador. Y se supone que Ah, con tu intención puedes, como cuanticamente, por así decirlo, Sí, sí, esa es la excusa de afectar la la aplicación, generación pues. que, sí, Claro. afectar esos números. Sí, de hecho como que ahí como depende de lo que tú quieras encontrar, es lo que si quieres, de hecho te da la opción, quieres encontrar una cosa, quieres encontrar algo que te Sí, cambie la vida, como que es una weá mucho más enfocada en un plano más cuántico, ¿cachai? Más que como en algo sí. tangible. Pero claro, como que uno puede, hay hartos falsos documentales, de las mismas Sí, pues fake podía news ser una puede ser un película falso documental. completa de, Sí, de un caso de sí, de hecho... randonáutica. Hay un falso documental, por ejemplo, sobre el hombre en la luna, por ejemplo. Ah, sí, sí, ¿Cachai? Hay varios y hay gente que se los cree. ¿Cachai? sí, Yo, pues. por ejemplo, toda la gente estúpida que se cree que el coronavirus no existe. Weón, falsos documentales. Yo, hay una buena que sigo en Facebook. La weona, onda, comparte unos videos que claramente son falsos, ¿cachai? Que onda podrían, yo Mm, podría hacer una recopilación y podría ser coronavirus de real shit de la weá y probablemente mucha gente se lo creería, weón. Y yo he claro. pensado, te juro, hacerlo, como grabarme a mí, haciéndome pasar por un doctor o algo así, diciendo que el agua es falsa y todo el tema. ¿Cachai? Pero eso es lo que genera el falso documental, que igual es como un arma de doble filo en Sí, pues, cierto oye, aspecto. eso mismo, de hecho, la que mencionabas del hombre en la luna se hizo a propósito, creo, para ver Ah, cómo en el fondo si la gente era susceptible a creerse algo así. sí, o sea, heavy, sí, es muy fácil hacer un falso Sí, documental y de terror también. Y yo creo que eso igual es una virtud porque permite que el terror también se baje a algo, a un plano más aterrizado, ¿cachai? sí, No tan solo de Hollywood, y eso igual es bacán. Cualquiera puede hacer un falso documental. Y sí, esa es la pues, gracia, lo podía hacer con un sí. celular, ¿cachai? Y yo Yo me encuentro acuerdo que que no... mientras más casero, como que Mejor, llega a dar po. más miedo. Claro, mejor, Sí, mejor. Como te acordáis, Charlie Charlie. sí, sí. Ya, también. Por ejemplo, ahí tiene un fenómeno también que se desprende de un falso documental. Yo esa cuestión ¿Cachai? la tuve que probar porque vi tantos videos que dije, no puede ser. Tuve que probarlo. Me acuerdo de un viral de un flight que lo probaba, ¿te acordáis? Sí, Charlie Charlie, ¿are you here? Y la weá se movía y gritaban como estúpido. Pero sí, claro, si eso, el problema es que, claro, el falso documental encuentro que tiene una virtud muy buena que pues se puede ver muy real, pero al mismo tiempo depende mucho del espectador, quién es el que lo... depende del espectador de la forma en que lo tome, sí, po. ¿cachai? Porque claramente yo puedo hacer el juicio de que es un falso documental, pero puede que no. Bueno, el The Taking of Deborah Logan, ¿cachai? En el fondo también genera un tema con el Alzheimer muy heavy. ¿Cachai? Sí, Que son, claro, que evidentemente no es real. ¿Cachai? Algunas cosas que pasan con Deborah Logan con respecto a su Alzheimer. Que al final yo lo entendí que no era con el tema del Alzheimer, pero hay gente que sí se puede creer que eso es parte del sí, po. Alzheimer. Ese es el problema con ¿Cachai? Y estas eso es muy cosas. heavy. Porque son películas que lo hacen ver muy real. Sí. Como ese ¿Cachai? Entonces, típico que cuando nació casi YouTube daba vuelta esa abducción al alien. No sé si la viste. O sea, nada que era abducción. ¿Cómo se llama esto? La autopsia de un alienígena. No sé si viste ese video, es como clásico. sí. Sí, sí, Es, sí, sí.
De los Sí, lo que primeros pasa es videos, yo creo, de que, YouTube. claro, lo que pasa es que también el género falso documental explora más allá del terror, pues, Sí, pues. ¿cachai? También, por ejemplo, hay, bueno, ¿cómo se llama este? Hay uno que es de un falso documental que es Holocausto Caníbal, ¿cachai? Sí, Ya, ese también, por ejemplo, también es un falso sí. documental y se ve súper real, es grotesco, es De asqueroso. hecho, fueron llevados a juicio los directores. Sí, lo que pasa es que igual mataron una tortuga, creo. Sí, la, Hay la cosas tortuga la que, mataron de verdad. claro, hay cosas que son reales, ¿cachai? Pero no todas. Sí. Pero creo que Heavy, eso también, y se trataron como de que los actores desaparecieran un tiempo del público para que se generara la duda si estaban vivos o no. por de Sí, mierda. ese es heavy. Sí, caleta. Entonces, claro, si ese es el problema, yo creo que, o sea, yo creo que si el falso documental hace que la gente lo crea, es porque está bien hecho, ¿cachai? Y Sí, sobre todo ahora, que es más difícil, porque antes era muy fácil creerse algo, pero ahora es cada vez más complicado. sí, Entonces creo que es un subgénero que tiene un desafío muy heavy, ¿cachai? Porque si bien el slasher está medio pasado de moda en cierta manera, como que cada vez hay menos slasher, como que ahora cada vez que sale un slasher es como una efeméride. sí, En el fondo el falso documental tiene otro problema aquí, que más allá del formato es que tiene que verse creíble sí, y que la gente lo compre, ¿cachai? claro. Como tal, ¿cachai? Porque cada vez son menos creíbles. Sí. Pero la gente se cree weá y no se cree esto. Sí, Tengo dos preguntas ya para ir cerrando esto. ya, pregúntame. Una es que ¿por qué tú crees que a la gente le gusta en el fondo el terror? Porque siento que esto un poco nace como un instinto de supervivencia, el miedo, en la Sí, época y en cambio ahora derivó a una diversión. entretención. Sí, po. Es que yo creo que, de hecho, leí un estudio holandés, no me acuerdo el nombre en este minuto, que justamente por eso, porque la vida de hoy estamos tan ajenos al peligro que uno por instinto busca en el fondo de alguna forma sacar este instinto. Claro. Y la película de terror en ese sentido es lo más cotidiano que tenemos para poder acercarnos a eso. Libera endorfinas, libera un montón de cosas en el cuerpo. De hecho, uno quema hasta calorías viendo películas de terror porque se te acelera Mm, el ritmo cardíaco. Hay cosas físicas que pasan con las películas de terror. Y yo creo que también que hay un tema de que son entretenidas. A mí, por lo personal, me gustan mucho las películas de terror, sean buenas, sean malas. Yo las veo casi todas. Bueno, me mamé toda Ouija y es pésima, ¿cachai? Pero igual, sí, po. ¿cachai? Lo pasé bien, ¿cachai? Entonces, como que genera eso. Y también es el tema de que la violencia igual, quiera o no lo quiera, igual la gente por morbo le gusta la Sí, po. violencia. Y la violencia en lo más cercano que uno tiene, ¿cachai? Y no es real, en el fondo no es Es como como una que te estoy viendo violencia que estén segura matando. para el espectador. Claro, porque es una violencia segura para el espectador, porque están matando a alguien pero están muriendo. Sí, po. Entonces, también pasa eso. Y también la curiosidad por lo sobrenatural, Mm, porque depende del tipo de terror que busques, ¿cachai? sí, po. Entonces, también yo creo que también eso es un factor importante Sí. de por qué a la gente le gusta el terror. ¿Y tú cuál crees que es como el futuro de las películas de terror? Porque no sé si Uf, irá en decadencia esto o ojalá que en ya mira, mejora. ya mira, lo que pasa, yo creo que el cine en general siento yo que está en una decadencia, en general, Ujú, pero el cine hollywoodense, yo creo que Hollywood está en una crisis muy heavy que Hollywood no sabe para dónde está dando como puros palos de ciego, ¿cachai? Como claro. sacando remakes tras remakes, como tratando de revolver O eso de que pasan a 20 años en la revivir. vida real y 20 años en la película para justificar los actores viejos. Claro, como que estamos en la era del refrito, ¿cachai? Sí, Entonces, lamentablemente, Disney es el mejor ejemplo, ¿cachai? Disney es una industria increíble que da unas películas muy buenas, pero se quedaron sin su mente creativa y ahora no saben qué hacer, pues, ¿cachai? Como que es como lo que pasó con Apple, ¿cachai? Como que también lo mismo, estamos ante una crisis muy heavy en Hollywood. Pero yo creo que pero se ha abierto una pequeña luz, sobre todo en el cine de terror, que yo creo que vaya hay que ir ahora, en el cine de terror indie, que yo mm, creo que está agarrando mucho buena ola. Y de hecho son películas que son para festivales de cine, onda tipo Sundance, ¿cachai? Y hay ya, hay dos cineastas puntualmente que yo creo que son directores que están haciendo unas weas, pero la raja, que son Ari Aster, que es el sí. de Midsommar Midsommar, y Hereditary. el de Hereditary, y Robert Edgers, que es de The Witch y Ah, sí. y el del Faro.
Bueno, Esa no la he son visto. películas, Ah, sí, son sí me la recomendaron. súper buenas para verla en cuarentena. Súper buena verla en cuarentena. Pero son dos películas que juegan con otro tipo de temáticas, como que van a un tema, un plano un poco más filosófico, no son tan obvias, tampoco quizás te muestran tanto, Claro. tienen un manejo de la imagen súper linda, súper limpia, entonces te generan esta como dicotomía de que estáis viendo una weá súper, por ejemplo en Midsommar, ¿cachai? Que es súper colorida, es de Sí, día. po. Bueno, es de día, toda la película es prácticamente de día y están pasando weas súper heavy, ¿cachai? Y te están Sí. provocando unas weas, pero y yo creo que No, el esa cine es tiene que ir muy para allá. bizarra esa. Es muy bueno. Y yo encuentro que Sí. pero en ningún momento hay un screamer, por ejemplo, ¿cachai? En Nada, ningún sí, momento, po. nada, ¿cachai? Y yo creo Pero que como esa que es la te genera virtud. una, no sé, una angustia extraña esa Sí, película. son angustiantes y son súper ocupan mucha iconografía también, Sí. como en The Witch, por ejemplo. Ocupan Sí, The mucha Witch yo iconografía. también. Genera, tiene un ambiente muy extraño esa película. Claro, A mí quizás me son gustó. películas menos digeribles en el Claro. tema de que, claro, son más pesadas, ¿cachai? Por sobre todo The Witch, que tiene unos planos contemplativos eternos, ¿cachai? Sí. El Faro igual tiene unos planos contemplativos eternos en blanco y negro, ¿cachai? Y es en un formato 4x4, ¿cachai? Con una es Wow. cuadrada, ¿cachai? Entonces, obviamente están explorando por otros lados, pero son bacanes, ¿cachai? Están súper bien actuadas, hay un manejo del suspenso también súper bueno. Por lo mismo, por ejemplo, yo destaco mucho de Witch, ¿cachai? Porque mucha gente siento yo que no le gustó de Witch porque esperaban ver a una bruja, ¿cachai? Que Sí, po. matara O y Screamer pues así. fácil. Claro, el screamer fácil, pero The Witch al final es la historia de cómo esta mina asciende a la brujería. ¿Cachai? Eso Sí, es la po. película y eso es lo heavy, porque en el fondo lo que te da miedo ahí no es el screamer, sino el contexto que esté pasando, es el horror. Sí, pues y más Al igual encima que que el al final te revelen que todo era Faro, real, también es heavy. tiene eso mucho. El Faro no lo he visto, así que no quiero spoilers. Claro, todo era. Claro, y Hereditary yo creo que es la Pamela, bueno, heavy, Sí, tengo heavy, que heavy. verla, Yo, de tengo que hecho, en una verla. parte me acuerdo que yo quedé con la boca abierta en una escena. Onda heavy, es muy incómoda, onda, es muy gráfica también, que Hereditary es del Mm, mismo que hizo Midsommar. ya. Entonces, como que, igual, insisto, una fotografía muy linda, una imagen muy cuidada, unas actuaciones, weón, yo no sé cómo la mina, de hecho, mucha gente lo comentó, ¿cachai? Que la actriz Ujú. principal de Hereditary como mierda no la nominaron al Oscar Mm, a mejor actriz, ¿cachai? Porque yo creo que una de las mejores actuaciones del terror que yo he visto es esa, la de la madre de Hereditary. ya. La cagó, la cagó. Entonces, Sí, porque como eso es que difícil siento también, yo, como que te compré las actuaciones de estas películas de terror. sí, porque, bueno, pues, hay que ser honesto, el slasher también pega mucho que hay muy malas actuaciones. Sí. En general, pero que hay una virtud, fue semillero igual de algunos actores, aunque la gente no lo sepa. Por ejemplo, Johnny Depp salió Ujú. de un slasher. La primera película que hizo fue un slasher, que fue Pesadilla Mm. en la Ah, calle sí, Elm. po. Kevin Bacon, no, Esa fue su bueno, no sé si primera era su película. primera película, pero Kevin también Bacon sale. era, Sí, sí, po. también fue, pero la primera de Johnny Depp fue Pesadilla en la calle Elm y fue muy chistoso porque él fue el casting acompañando a un amigo. Él no era actor y quedó. Y quedó. Es que lo vieron, pues. ¿Cachai? Mm, Probaron agua y quedó. Entonces, claro, el tema del terror muchas veces es que hay malas actuaciones. Pero sí, po. yo lo que destaco de estas cuatro películas que han salido el último tiempo del terror y que yo creo que es el camino a seguir. De hecho, ahora parece que no la he visto, pero me dijeron que también era como la misma onda, es Gretel y Hansel. ¿En ¿Cachai? Que serio? toma Yo, el... todas esas películas Sí, que tienen como nombre de ese estilo, no, no, como de cuentos, me cuesta tomármela en serio. es súper oscura. Yo vi algunas imágenes y es como en The Witch, como el mismo tipo. De hecho, Ya. trabajó el mismo, si no me equivoco, el mismo director de fotografía en esa. Mm, Me han dicho también que es buena. Pero también, claro, están tomando como ese rumbo. Y yo creo que ese es el camino que hay que tomar en el terror. ¿Cachai? Como tratar de darle un poco más de profundidad porque ya vimos, ya pasamos la era de los screamers. sí, po. Ya fue. Ya salté mucho con el Ouija, ya salté con el Conjuro. ¿Cachai? Y yo insisto, la crisis que tiene el terror es la crisis que tiene Hollywood. ¿Cachai? Que se les Claro. acabaron las ideas. Sí, que heavy eso. Y el público está en el fondo ávido por más material nuevo. Y el ritmo de trabajo que tienen ellos no les da para poder generar buena idea. Entonces lo único que están haciendo es generar Refritos. secuelas o remakes, refritos de películas que antes hicieron. Pero Claro. el tema es que ya se les están acabando, ¿cachai? Porque ya hicieron Pesadilla, ya Sí, po. hicieron, por ejemplo, Viernes 13, Halloween perdón, ahora. Halloween ahora, La Masacre de Texas también ya le hicieron un remake.
claro. Em, Chucky no le y han hecho así remake. suma y Ah, sí, suma. pues sí, Sí, también. po. Sí, sí, Pero sí. ¿sabéis qué? Chucky tiene una virtud. Porque Chucky ha sabido, siento yo, con los años, porque más encima le ha Ujú. hecho el mismo escritor todas las películas. Eso igual es un buen plus. Ah, ya. Salvo, Para que salvo la respete por novia lo de menos. Chucky, salvo la novia de Chucky, Ujú. el resto supo entender la película. ¿Cachai? Ya. Y de hecho las nuevas te diría yo que están súper, súper heavy. Están Mm. súper oscuras. Pero Salvo esta de la... ahora se claro, lo lleva que bien pasa es la que trama. no, esa no. Lo que pasa Ah, es que ya. ahora sacaron esta nueva que era como... De hecho era mezclado como con inteligencia artificial. Vaya. Claro. Entonces no sé si la tomaría en cuenta. Esa es como fuera del canon original. Pero por Ya. ejemplo hay una que tomaron que fue salió hace poco que sale hasta el mismo niño. Qué buena. Pero ahora creció, como con 30 años, ¿cachai? Ya. Entonces... Y es bacán porque trataron súper bien al personaje y eso también es una virtud que tiene Chucky porque Chucky, el personaje fue creciendo con la película. Y acá lo tomaron de nuevo y ¿sabéis qué? Objetivamente no salió tan mal. Claro, lo que pasa es que obviamente hay que entender también el contexto, ¿cachai? Sí, esa es la cuestión porque hay mucha gente, pues yo por ejemplo siempre discuto con mi hermano, que a mi hermano no le gusta el cine de terror porque lo encuentra penca, en el sentido de Claro. que ni cagando es tan bueno, la weá, y va y me lo compara con el padrino, ¿cachai? Y es como, No. es que weón, anda loco. El cine de terror no busca ser el padrino. Y Sí, eso, po, y yo creo que eso es una virtud, ¿cachai? Porque a mí lo que me gusta del cine de terror que justamente es todo lo contrario. claro. O sea, también hay, a ver, hay joyas súper buenas, ¿cachai? Hay películas como El Orfanato que son súper buenas, Hereditary. Sí. Pero lo que busca el cine de terror principalmente es otra cosa. Y eso es lo que yo me gusta, que el cine de terror como que no es pretencioso. No, po, ¿Cachai? El cine de terror es lo que es y no busca el Oscar y si se gana un Razzie le importa un pico, ¿cachai? Porque la virtud es otra, sí. ¿cachai? Que es generar el susto. Y eso va por otro lado. Ahora, si tiene mejor trama, Bacán. tiene una buena trama, bueno, sí, bacán, mejor. Sí, Ahí po. puedes destacar los otros, puedes descargar el aro, puedes después destacar el aro, puedes destacar Psicosis misma, puedes destacar el bebé Rosemary, puedes destacar un montón de películas súper buenas, El pero también hay exorcista. otra. El Exorcista, que es una peliculaza, ¿cachai? Sí. Históricamente. Pero también tenéis otras películas que no buscan eso, No, pues ¿cachai? y está bien, Y también porque es ese es válido, está bien. tampoco es su objetivo. Claro, porque bueno, yo creo que una de las gracias del slasher es que uno las pone y uno puede hasta conversar durante la película Claro, sin el temor de perderte algo que genere mucha importancia. Y eso igual es, y es entretenido, ¿cachai? Si eso igual es una virtud. claro. Sí, es como decir, su función Pero es entretener al final, no, sí, yo creo no que esa es cambiarte la la vida. función muchas veces del terror. Sí. Pero eso, yo creo que el futuro del terror va por ahí, por el lado de esas cuatro películas que yo te di, que yo creo que van a dar ahora en esta nueva década, yo creo que van a ser los referentes para las nuevas películas que se vienen. Bueno, sí, Y yo tengo que también yo ponerme al día con eso. creo, y claro, y yo también creo que lo que va a pasar ahora es que cada vez el concepto de la ciencia ficción con el terror se están juntando cada vez más. Sí, Que yo creo que eso es algo también, que ojalá tampoco no se vayan en esa porque siento yo que generar ese híbrido todo el rato igual es fome, claro. ¿cachai? Ya se ha visto, no ha habido un boom, pero se está viendo ahí como que va a agarrar una corriente por ahí, ¿cachai? Todo lo que Black Mirror igual en algunos capítulos igual es bien Sí, pues, en ese sentido. Bueno, ¿para qué hablar de Alien? ¿Cachai? Yo creo que Alien es como el mayor exponente de la fusión del terror con sí, la ciencia ficción. Pero yo creo que también van a tomar harto de las tecnologías también como concepto del terror, como en las nuevas películas. sí. Y bueno, y ahora probablemente se vengan nuevas películas con la pandemia, qué sé yo. Sí, sí, eso estoy esperando, la película de la pandemia. De hecho, ponte tú, Grey's Anatomy, la próxima temporada enfocada en el coronavirus. Qué heavy. Sí. Entonces, sí, pero hay hartas producciones paradas. Por ejemplo, yo sigo American Horror Story y este año no pudieron grabar, por ejemplo. Ah, sí, Entonces, bueno, hay muchas bueno, casi todas claro, supongo que quedaron ahí con pega. claro, pegadísimas. Pero eso, yo creo que ese es el desafío del terror ahora, buscar esta nueva, darle un poco más de profundidad, que no la tenía antes quizá, o muy poca, o cada mucho tiempo salía una, porque uno típico que... ¿Cuál fue la última película de terror nominada al Oscar, si uno se pone a pensar? Así No, como que en muchos años. Entonces, sí. obviamente que hay que, si bien no es la función del terror llegar a eso solamente, estas cuatro películas abrieron un portal en el lado festivalero como tipo Sundance, ¿cachai? Que yo Ujú, encuentro que es muy bacán. Porque son, en el fondo mezclan toda esta imagen limpia, bonita, ¿cachai? Buenas sí, po. actuaciones. Entonces tienen, Dais tienen la esa, posibilidad como de que que, se pueda hacer una buena película
siendo de terror. Claro, y yo creo que se vienen buenos años para el terror siempre y cuando tomen esa línea. Ahora, Claro. si siguen con la misma weá de Ouija 20, que yo, puta, me lo voy a La perdonar. Anabel Hacia 32. claro, y bueno, en las películas del Conjuro que objetivamente, bueno, son la copia de la copia, onda, Sí, bueno, el Conjuro 1 es la copia de Horror en Amityville. sí, La 2, claro, piola, pero igual tampoco tanto. Y bueno, las Annabelle son muy malas, weón. sí. Yo no La de la sé qué onda esa monja. weá. Es que te juro que prefiero la de la monja que Annabelle. Es que Annabelle, yo, bueno, te juro, que fui a ver la 3 al cine. Ujú. Ah, ¿verdad, po? Claramente no pagué porque no iba a pagar para ver esa wea. Me invitó mi prima y bueno, objetivamente no me asusté ni una vez porque más Oh, encima, qué ya fome. si me prometen screamers es que yo tenga que saltar por lo menos, Claro. ¿cachai? Mi prima cagada de susto y yo así como, bueno, en verdad te da miedo esto. Y una trama es súper como, sentí que era una película como para presentar nuevos personajes para hacerles puro spin-off, Ah, ya. Sí, abusan también ¿cachai? mucho de eso. Sobre todo en el Sí, conjuro. sí, no, lo que pasa es que han creado un universo en el conjuro Sí. que no. Y yo creo que los pobres Warren deben estar, weón, Se están revolcándose en la revolcando en su tumba, weón. tumba. O sea, weón, anda, weón, qué chucha, weón, los han dejado, weón, como. De hecho, hasta la de. ¿Cómo se llama esta película malísima que salió? La de La Llorona también estaba en el mismo mundo. Ah, sí, pues yo esa no la vi. Debo decirle que no No, la yo vi vi. el Mira, resumen nomás. la única que vale la pena, siento yo, de toda esa saga es la primera. Claro. A pesar de que es una copia, es la Sí, bo. única que puedo destacar porque, claro, tiene esa weá como que no ocupan efectos, ¿cachai? Como 3D y toda esa weá y ocupan maquillaje, ya. Te doy el punto. Pero, así como, porque más encima acá en El Conjuro le fue súper bien, si eso es lo más heavy. El Sí, no, Conjuro yo me acuerdo en acá el es la colegio película de todos. terror más bueno, superó El Exorcista acá en Chile, Wow. por ejemplo. Entonces, obviamente que, ojo, claro, hay un tema ahí que no es menor. Sí, Entonces, yo creo que el problema aquí no es el cine de terror, sino que es Hollywood que, weón, anda, no sabe qué chucha hacer con sí. su terror. Y tiene que llenar toda esa cuestión, porque, por ejemplo, el año pasado se estrenaron solamente hollywoodense 19 películas, por ejemplo. Mm, Y yo, que me recuerde, no vi ninguna, ¿cachai? no, Como que, ¿cachai? Entonces, como que algo pasa ahí. Y yo creo que ese es el desafío ahora, buscar nuevas fórmulas, ¿cachai? efectivas. Efectivas, ¿cachai? Quizás un cine de terror más pausado, no tan acelerado, sacar los screamers, porque Sí, ya quizá un tuvimos, poquitito más denso, pero claro, ya tuvimos harto de screamers, sí, ¿cachai? Onda, ¿cachai? Onda, y se puede hacer una película de terror sin screamers, sin recurrir al susto sí. fácil. Ya, pero eso igual es culpa de James Wan, igual. Que le encanta ese cine, ese weón, y es como el dios del terror ahora, y es como puta, todas sus películas son saltar, 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 Sí, saltar. Un screamer cada 5 minutos. el terror fácil. Así que el terror fácil, exactamente. Y que no que te Sí. dé el agua susto porque, no sé, pues caché como yo, no sé, pues como el aro por último, caché que el aro igual la gente después le da miedo y Sí, mucha gente le saca cada susto con esa wea. Y hay como uno o dos screamers en toda la película. sí, no, esa es que es como, no sé si son los colores de esa película o la ambientación, es fea igual. A mí me gusta Caleta. Sí. La primera, sí. No, y que cuando sale al final, como que es la cereza del pastel esa Sí, cuestión. pues. Solamente te muestran en las últimas escenas te muestran Sí, recién la po. cara de ella, cómo es. Sí, ¿Eh? Que es el manejo del suspenso y del terror como corresponde, ¿cachai? No sí. ser tan evidente. Y que se perdió a partir del 2000 hasta ahora, ¿cachai? Como que hemos Sí, sacado no, película y ahora película. cuando se dieron cuenta que los screamers fáciles vendían, Uf, sí han abusado, pero caleta de eso. sí, Caleta. sí. Bueno, esperemos que retomen el camino correcto. Sí, yo creo igual. Sí. Así que eso, Sí, pues, con querido eso yo creo Nacho. que estamos. Yo lo Sí, yo pasé creo que muy con eso bien. estamos. Sí, yo Me igual. gusta mucho también este tema. Así A que mí igual caleta. Así que eso, si me quieres invitar de nuevo a hablar de otro sí, no, yo subgénero, creo que sí. Sí, porque está bienvenido bien sea. entretenido. Sí, hay Así harto que que hablar. Harto que desmenuzar dentro de este sí, mundillo se del pueden hacer terror. buenos análisis. Es bien entretenido todo Sí, esto. sí, sí. Y bueno, eso, a todos los espectadores de este podcast, perdonen por el nepotismo de Nacho, que invita a sus parientes y a sus cuñados, No, alguna vez va a pero evolucionar a invitar gente que no conozca en 10 kilómetros la redonda. no, está bien, sí, sí, estamos en Chile. Sí, Por algo, sí, sí. Si el presidente puede tener a su hermano, weón, a su primo, claro. weón, de ministro, ¿por qué no? No, claro.
Así que eso. Sí, Ojalá que les guste y si tienen algún temita o subgénero de terror que sí, dejen quieran alguna recomendación abordar, si les dejen gusta. algún, claro, si les gustó este, si quieren, no sé, Sí, otro tipo de terror que quieran profundizar, aquí estamos para investigar más al respecto. sí, traérsela a ustedes. Y por Exactamente, supuesto pueden pasar a voy a dejar los links para que conozcan más de Barto y todos exactamente. sus talentos. Escuchen mi Eh, música. exacto. Así que con eso cerramos el capítulo esta semana. Espero que lo hayan Sí. pasado bien y nos vemos en otro capítulo. Adiós.